Unas 7.000 armas de las FARC ya están registradas en los documentos de la verificación de su entrega que tramitan las Naciones Unidas. Este es el paso inicial para el desarme total de las FARC, según el encargado de este trámite por la ONU. Raúl Rosende, jefe de gabinete de la misión de la ONU en Colombia, anunció hoy que se cumplió el registro de todas las armas de las FARC, paso previo para la entrega definitiva de las mismas. Se identifica el tipo de arma, el modelo de arma, el calibre y se la registra. Y al registrarse, se incluye esta información en un formulario y además se coloca un sticker. En estos momentos podemos decir que la identificación y el registro de prácticamente la totalidad del armamento en las zonas veredales ha concluido. Explicó que en las 26 zonas veredales transitorias se identificaron y registraron cerca de 7.000 armas de la guerrilla, que la ONU considera como la totalidad. Un promedio de un arma por miembro de la FARC, ¿no? Naciones Unidas en otros procesos en otras partes del mundo ha tenido promedios más bajos, ¿no? De menos de un arma por miembro. Rosende se refirió a la recolección de armas, aquellas que ya fueron identificadas y están listas para ser guardadas en una de las 52 cajas metálicas que están en los puntos de concentración y que terminarán en los 26 contenedores, uno por cada zona veredal. Se calculan 1.000 armas recogidas. Comenzamos con aproximadamente 140 armas que son los miembros de la FARC que están trabajando en el mecanismo, y en estos momentos comenzamos a recoger armamento suplementario de miembros de la FARC que vayan a estar trabajando en pedagogía de paz, en desminado, en sustitución de cultivos y también aquellos que vayan a los entrenamientos de la unidad de protección. Mañana el mecanismo de monitoreo y verificación de la ONU, el gobierno y las FARC entregarán el 5º informe sobre el proceso de desarme de la guerrilla. Aunque tarde, llegaron los congresistas citados para una sesión especial con las víctimas de guerra en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y se fueron temprano, pero antes tuvieron que escuchar unos reclamos. Eduardo López Júquer. Carolina, la más beligerante de las víctimas fue la hija de Jorge Eliezer Gaitán, cuyo asesinato en Bogotá hace 69 años fue uno de los detonantes de la guerra que termina. Clara Rojas y Juan Manuel Galán, que han tenido la desfachatez de presentar un proyecto de ley que contraviene totalmente la ley de víctimas. La sesión plenaria del Congreso, el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto, estuvo más agitada de lo que todo el mundo preveía. La hija de Jorge Eliezer Gaitán la emprendió contra todo el mundo. Y el señor Roy Barreras, en una actitud prepotente, presentó una ley totalmente diferente. Una de las víctimas invitada a la sesión especial protestó. Parecen unos niños pequeños levantando de los asientos porque no le dan una réplica. Las víctimas llegaron a celebrar su día con propuestas. Por favor, se desclasifiquen los archivos de inteligencia militar como principio fundamental para poder conocer la verdad del conflicto en Colombia, toda la verdad. Según el Congreso, el balance de la ley de víctimas es agridulce por la falta de recursos. Apenas tenemos indemnizados 44.457 hogares. Desde el gobierno reconocen las limitaciones, pero destacaron los resultados alcanzados hasta la fecha. Son 670.000 indemnizaciones que se han pagado con una inversión de 4 billones de pesos. Durante la jornada hablaron 45 víctimas, pero más de la mitad tuvo que hacerlo en un salón elíptico casi vacío de congresistas que se fueron yendo pasado el mediodía. La máxima autoridad de los católicos en Colombia reconoció hoy la existencia de paramilitares y la persistencia de sus acciones en contra de la población civil. Patricia Uribe. Carolina, en Bucaramanga, el comandante de la 5ª Brigada del Ejército también se refirió a los militares como víctimas. El cardenal primado de Colombia, Rubén Salazar, aseguró hoy durante su homilía en la Catedral Primada de Bogotá y con motivo del Día de las Víctimas que los paramilitares son una realidad en Colombia. Mientras Rubén Salazar aseguraba que el número de víctimas en el país va en aumento, el obispo de Urabá pidió solidaridad con ellas. Las cifras son, uno se resistiría a creerlas, porque son realmente espantosas. Hay en este momento más de 8 millones de colombianos que de alguna manera han sido víctimas en los últimos años
que no se repitan estos acontecimientos y que seamos solidarios en busca de una paz firme y duradera. En otras ciudades como Bucaramanga también recordaron que las víctimas no solo son del Estado. Víctimas militares. En el transcurrir de 1990 al 2016, 367 víctimas militares. Entre tanto, líderes sociales y movimientos políticos sostienen que han sido asesinados más de 200 colegas en los últimos 4 años. Un día de las víctimas como un día para fortalecer la paz, ¿sí? Tanto la que se ha adelantado con las FARC-EP como la que se viene adelantando con el ELN. Las víctimas tanto de la guerrilla como del Estado confían en que la Jurisdicción Especial para la Paz sea el camino para hacer justicia.